Posteriormente, los padres lograron contactar a la mujer, quien se identificaba a sí misma como bruja. Al llegar al hogar, su primera instrucción fue tajante. Solicitó un saco de sal y ordenó que todas las mujeres abandonaran la habitación. Pidió únicamente la presencia de 4 hombres fuertes, pues preveía que necesitarían sujetar a Wendy con todas sus fuerzas. Una vez a sola con los hombres, estos procedieron a inmovilizarla. Cada uno sujetó con una firmeza una de sus extremidades para evitar que escapara o atacara. En ese ambiente de tensión, la mujer comenzó a pronunciar las palabras sin sentido aparente. Acto seguido, empezó a lanzarle la sal con violencia por todo el cuerpo. No hubo rincón que se quedara a salvo. La sal penetraba sus ojos, oídos, nariz y boca, cubriéndola por completo mientras el ritual avanzaba. Wendy contó que, en medio de aquel escenario, un temor profundo le invadió. Sin embargo, al sentirse atacada y sin probabilidad de mover sus extremidades, su instinto de defensa se volcó por completo en su voz, dado que los hombres la mantenían inmovilizada. Ella utilizaba el único recurso que le quedaba para defenderse: muchas palabras ofensivas y gritos hacia quienes la sujetaban. Ante la presencia de insultos, la mujer intensificó el ritual. Mientras pronunciaba aquellas palabras sin sentido, continuaba lanzando puñados de sal con furia sobre la cara de Wendy. La situación llegó a un punto crítico cuando la sal cubrió por completo su cara y llenó su boca. En un acto de desesperación, Wendy acumuló la sal en su boca y con todas sus fuerzas la escupió directamente hacia la mujer que dirigía el ataque, tratando de detener aquella agresión. Enfurecida por la resistencia de la joven, la mujer exigió un cinturón. Ordenó que le quitaran la camisa y el pantalón, dejando a Wendy únicamente en prendas íntimas. Acto seguido, comenzó a golpearla con una fuerza brutal, utilizando el cincho. Fue tal el dolor físico, el sufrimiento emocional y el agotamiento extremo tras luchar por defenderse. Wendy finalmente perdió el conocimiento y cayó desmayada al suelo. Ante el cuerpo inerte de la joven, la mujer exclamó con voz fuerte: «Este diablo terco no se quiere ir, pero lo logramos». Mientras tanto, Wendy parecía indefensa en el suelo, completamente despojada de fuerzas para levantarse o seguir luchando. A pesar del acto salvaje que había presenciado y de la agonía de ver a Wendy en ese estado, sus padres y hermanos se enganchaban a una última esperanza. Querían creer que, tras ese sacrificio, ella finalmente volvería a ser la joven de antes. Sin embargo, la verdad fue otra. Wendy comenta con total claridad que, tras el ritual de la mujer, no experimentó ningún alivio espiritual, solo sintió el peso de la agresión y la violencia física ejercida sobre su cuerpo. En cuanto recuperó las fuerzas para ponerse en pie, su comportamiento no mostró mejoría alguna. Las palabras de Wendy son directas y contundentes. No hubo cambio. Su razonamiento seguía fragmentado y por consiguiente continuaba sin poder diferenciar la realidad de su propio caos interno. Aquel trabajo especial, lejos de ser una solución, solo añadió cicatrices a una crisis que seguía vigente.
La madre, quien toda su vida había sido una mujer católica, se sintió desolada cuando la iglesia dejó de apoyarlos. No fue por falta de voluntad, sino porque los hermanos consideraban que Wendy necesitaba la intervención de un psiquiatra, reconociendo que ellos no eran especialistas en salud mental. Sin embargo, la madre, resistiéndose a creer que su hija requiriera ayuda médica de ese tipo, decidió buscar un nuevo camino y acudió a una iglesia cristiana evangélica, con el firme objetivo de sanar el profundo dolor que le causaba ver a su hija en ese estado. Encontró en esta nueva congregación una respuesta inmediata. Los miembros de la iglesia cristiana no dudaron en asistir al hogar de Wendy, donde comenzaron a realizar cultos privados y sesiones de oración constante. Se turnaban para brindar apoyo emocional a la familia y mantener una vigilia permanente, volcando toda su energía en la esperanza de un milagro. Los días pasaron y los hermanos cristianos mantuvieron su presencia constante en el hogar. Poco a poco lograron que Wendy se sentara durante la oración. Semanas atrás, esto habría sido imposible, pues ella deambulaba por toda la casa con indiferencia, ajena a lo que sucedía a su alrededor. Durante una de esas jornadas de oración, una de las hermanas sintió un impulso y exclamó: «Es tiempo de ponerle la mano a Wendy. Todos vamos a clamar por ella». De inmediato, todos los presentes colocaron sus manos sobre la cabeza. A diferencia de las experiencias traumáticas del pasado, este gesto fue delicado. No hubo agresiones, ni forcejeos, ni dolor. Simplemente pasaron sus manos con suavidad y al unísono comenzaron a elevar una oración profunda pidiendo con fervor por su restauración. Wendy cuenta que durante la oración experimentó una visión sumamente vivida. Frente a ella, creyó ver a su tía luciendo exactamente la misma vestimenta con la que aparecía en una fotografía que le habían enviado. En su estado de confusión, Wendy identificó a uno de los hermanos de la iglesia, quien oraba por ella en ese instante como que si fuera su propia tía. Llevada por esa convicción, Wendy extendió su mano y tomó la del hermano, creyendo firmemente que sostenía la mano de su familiar. En ese momento de profunda alteración de los sentidos, comenzó a hablarle con confianza, volcando sus palabras hacia quien ella creía que estaba presente, sin ser consciente de que su mente estaba proyectando unos recuerdos sobre la realidad de aquel círculo de oración. Los hermanos que oraban por Wendy notaron de inmediato su desorientación al ver cómo confundía a uno de ellos con su tía. Sin embargo, aquel extraño comportamiento no los detuvo. Al contrario, intensificó su fervor. La urgencia era total. Debido a su prolongada negativa a comer, Wendy se encontraba en su estado de desnutrición crítico físicamente. Era apenas la sombra de lo que fue. Su cuerpo reducido a piel y huesos reflejaba la gravedad de su condición. A pesar de que ella se sostenía al brazo del hermano, hablándole como que si fuera su familiar, el grupo no cesó en su intersección. Con todas sus fuerzas y el corazón volcado en la fe, continuaron clamando a Dios por un milagro, pidiendo una restauración que ya parecía imposible para la lógica humana, mientras ponían la mano sobre la cabeza. Al día siguiente, Wendy
comentó que una claridad desconocida comenzó a invadir su mente. Por fin recuperaba el conocimiento sobre lo que sucedía a su alrededor. Al notar que su familia no estaba dentro de la casa, un vacío inmenso y una profunda angustia la embargaron. Sin embargo, al asomarse por la ventana y verlos allí afuera, vigilantes y al pendiente de ella, su alegría indescriptible la inundó. Fue ese instante cuando la realidad se transformó por completo. Wendy confiesa ahora con pánico que había vivido en silencio durante todo ese tiempo. Ella no veía a sus seres queridos como personas vivas. En su perturbada percepción los veía en un estado de descomposición cadavérica. Figuras anormales que le hacían creer que estaba rodeada de muerte y que en realidad se encontraba completamente sola en el mundo. Verlos por fin como eran, vivos y presentes, fue el primer milagro de su recuperación. Posteriormente, Wendy comenzó a anclarse en la realidad. Ella cuenta que durante todo ese tiempo sentía una presencia constante que identificaba como la de su tía, acompañada de una opresión física insoportable, como un peso inmenso sobre su pecho. Sin embargo, Wendy sostiene con firmeza que lo único que logró liberarla fue la perseverancia en la oración. Cada sesión de intercesión le brindaba un alivio gradual, pero fue aquel día definitivo cuando los hermanos pusieron sus manos sobre su cabeza y clamaron con una insistencia inquebrantable, el que marcó el fin de su calvario. Wendy asegura que en el instante en que ella vio la figura de su tía, sintió como ese acontecimiento y la pesadez de su pecho se disipaban por completo. Para ella, ese momento fue una despedida espiritual, la culminación de un suceso inexplicable que la devolvió a la vida y a los suyos, dejando atrás la sombra de la enfermedad y el aislamiento. A la mañana siguiente, Wendy despertó con una sensación de ligereza desconocida. Aquel peso opresivo sobre su pecho se había esfumado. Su primera vez en mucho tiempo. Sus ojos percibían la realidad con absoluta claridad. Una sed intensa le invadió y con las fuerzas que le quedaban llamó a su madre a gritos. Ella acudió de inmediato y ante la petición de un vaso de agua le entregó un jugo de naranja que Wendy bebió con avidez, recuperando la vida en cada sorbo. Desde aquel día, Wendy volvió a alimentarse con normalidad y recuperó la esencia de la joven alegre que siempre fue. Sin embargo, ella guarda una certeza inamovible en su corazón. Está viva gracias a la presencia en la oración de los hermanos y al amor incondicional de su familia, quienes nunca la abandonaron en medio de la oscuridad. En la actualidad, Wendy eleva su voz para dar gracias a Dios por la vida plena y sana que disfruta. Aquella oscuridad quedó atrás, reemplazada por la certeza inamovible de que nunca está sola en este mundo. Sabe que cuenta primordialmente con el amparo divino y el amor incondicional de su familia, quienes fueron su fortaleza en los momentos de mayor tempestad. Con el corazón restaurado, Wendy guarda un profundo agradecimiento hacia la iglesia cristiana. Ellos no la abandonaron cuando las puertas parecían obstruidas, brindándole el apoyo espiritual y emocional necesario durante sus días más difíciles. Hoy,
Su historia es un recordatorio de que incluso en el abismo más profundo, la fe y la unidad familiar pueden abrir caminos hacia la luz. Si te ha gustado esta historia salvadoreña, dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún testimonio. Comenta abajo qué parte de la historia de Wendy te impresionó más. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Te leo.